Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Para muchísimos británicos, pensar en España es pensar en sol, en vacaciones, a veces incluso en una nueva vida. Vamos, el destino soñado. Pero claro, detrás de esa postal de ensueño se esconde una realidad bastante más oscura. Una que para algunos lamentablemente se convierte en una auténtica pesadilla. A ver, para que nos hagamos una idea de la escala de la que hablamos. Cada año, la friolera de 18 millones de turistas británicos viajan a España. Es una barbaridad, ¿verdad? Una cifra que demuestra esa conexión tan fuerte entre los dos países. Y que, bueno, es el telón de fondo de la historia que vamos a analizar hoy. Y aquí, de repente, el primer choque. De esos 18 millones, solo en lo que va de 2024, 93 personas han sido denunciadas como desaparecidas. A lo mejor no parece un número enorme si lo comparamos con los 18 millones, pero, ojo, cada uno de esos 93 es una historia, una familia rota y un misterio. Así que la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Qué está pasando exactamente? ¿Es simplemente una cuestión de estadística, mala suerte, o de verdad hay algo más de fondo ocurriendo en los lugares de vacaciones preferidos por los británicos? Bueno, para intentar entender todo este lío, lo primero que tenemos que hacer es olvidarnos un poco de los titulares más llamativos y mirar los datos fríos. Porque los números, aunque no lo parezca, nos cuentan una parte muy importante de la historia. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, por decirlo de alguna manera. Fijaos en este desequilibrio. Es brutal. 93 británicos desaparecidos en España frente a solo 8 españoles en el Reino Unido en el mismo tiempo. La diferencia es de más de 10-1. ¿Cómo se explica esto? Pero, cuidado, antes de sacar conclusiones precipitadas, hay que ampliar el zoom para tener la foto completa. Como se ve aquí, el caso británico, que nos preocupa, es solo una pieza de un puzzle mucho más grande. La nacionalidad con más desaparecidos en España, y con muchísima diferencia, es la marroquí. Esto es súper importante porque nos dice que el problema no es exclusivamente británico. Entonces, si no es algo exclusivo de los británicos, ¿qué tienen en común todos estos casos? Pues aquí viene lo complicado. Prácticamente nada. No hay un patrón claro, no hay una sola amenaza. Este es el meollo de la cuestión. La realidad es mucho más enrevesada y para entenderla tenemos que ver las diferentes posibilidades. Las investigaciones al final apuntan a 3 grandes cajones, 3 explicaciones principales donde encaja la mayoría de estos casos. Vamos a desglosar cada una para ver las distintas caras que tiene este misterio. O sea que casi todas las desapariciones caen en una de estas 3 categorías. La primera, la más oscura, un crimen. La segunda, la mala suerte, un accidente, una desgracia. Y la tercera, que es la que a muchos les sorprende, una elección voluntaria, la decisión de esfumarse. Vamos con el primer escenario, el que más miedo da, lógicamente, el crimen. Y los ejemplos, la verdad, ponen los pelos de punta. Hablamos de asesinatos a sangre fría, a menudo relacionados con bandas, como el de los 2 escoceses, o secuestros y extorsiones que acaban de la peor forma posible, como el del matrimonio O'Malley en la Costa Blanca. Pero claro, no todo es cosa del crimen. A veces la naturaleza juega una mala pasada. El mar, la montaña, son escenarios idílicos para las vacaciones, sí, pero también pueden ser lugares muy peligrosos. Desde gente que cae por la borda hasta excursionistas que se pierden. Los accidentes, por desgracia, son una causa muy real. Y esto nos lleva al tercer escenario, que es para pararse a pensar. Esta frase de una fuente de seguridad es demoledora. Para algunas personas, España no es un destino de vacaciones, es una vía de escape, un sitio para huir de deudas, de la justicia o simplemente para empezar de cero borrando todo su pasado. Y para que veamos cómo se pueden mezclar todas estas posibilidades y lo difícil que es todo para las familias, vamos a meternos en un caso concreto, el de Josh Rogers. La cronología oficial de los hechos es cortísima y muy trágica. Josh, un chico de 33 años, desaparece de su hotel. 3 días más tarde encuentran su cuerpo. La conclusión de la policía es que no hubo crimen, muerte natural o accidental, y fin de la historia, al menos para las autoridades. Pero para su familia, esta historia no cuadra por ningún lado. Aquí es donde las 2 versiones chocan de frente. Por un lado, el informe policial. Accidente, caso cerrado. Por otro, la familia que se hace preguntas con todo el sentido del mundo. ¿Cómo es posible que un hombre con una discapacidad motora llegara a un sitio tan aislado y de difícil acceso? ¿Y dónde estaban su móvil y su dinero? Preguntas que a día de hoy nadie ha respondido. El caso de Josh es, en el fondo, el resumen perfecto del problema.
esa dificultad tremenda para conseguir respuestas claras cuando la tragedia ocurre lejos de casa, dejando a las familias en una especie de limbo, atrapadas en la incertidumbre. Vale, después de ver todo esto, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Hay de verdad un peligro específico para los británicos en España o es otra cosa? A menudo se oye eso de la oleada de secuestros. Bueno, pues las fuentes policiales lo tienen bastante claro. No hay pruebas sólidas que apoyen esa teoría. Los casos son puntuales y no parece que sigan un patrón criminal concreto. La verdad parece ser más bien una especie de tormenta perfecta. Si juntamos todas las piezas, un volumen altísimo de turismo, comunidades de expatriados británicos enormes ya instaladas y la actividad de bandas criminales en zonas muy concretas, si metes todo eso en una coctelera, por pura estadística, la probabilidad de que pasen cosas, pues aumenta. En resumen, que no hay un único hombre del saco. La realidad es un mosaico muy complejo, donde cada pieza puede ser un crimen, un accidente terrible o una decisión personal de desaparecer. Y esta es la conclusión. Incómoda, sí, pero probablemente la más cercana a la verdad. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Cuando una vida se apaga tan lejos de casa, con la barrera del idioma, con un sistema legal que no es el tuyo, ¿la versión oficial es siempre la historia completa? La pregunta de quién tiene la última palabra, si la policía local, la familia destrozada o las pruebas, es lo que convierte estos casos en misterios que siguen muy vivos, mucho después de que se cierren los expedientes. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.